Dentro de los 10 mangas más vendidos de la historia, 7 son shonens. De los 10 mejores animes de todos los tiempos según MyAnimeList, 6 son shonens. De acuerdo a esta misma página, el shonen es la segunda demografía en Japón a la que más animes se centra en producir. De los 50 animes más populares de todos los tiempos en MyAnimeList, 26 son shonen. Desde que los Crunchyroll Awards empezaron, 5 de los 8 ganadores a mejor anime del año fueron shonens. En los últimos 10 años, de los 10 mangas más vendidos en promedio en Japón, 8 de cada 10 han sido shonens cada año. Lanzo todos estos datos solo para decirles que más de la mitad de los fans del anime manga lo que más ven, compran y consumen son shonens, siendo que existe 6 grandes demografías con las que se califica todo el anime manga: shonen, kodomo, shoujo, seinen, yosei y el que no debe ser nombrado. Dentro de estas, la que domina por encima de cualquier otra es el shonen. Pero cuando usamos esta palabra, en Occidente al menos, claramente nos referimos a una demografía, pero también a un género en el mundo del manga anime que asociamos a historias enfocadas a tener altas dosis de acción, cuya trama gira en torno a un protagonista y su vasto número de amigos que van superando obstáculos mientras maduran y se hacen más fuertes. Sus personajes están diseñados para ser atractivos a nivel visual, pero sin muchos detalles, para así ser reconocibles, y además suelen tener cualidades fácilmente identificables para el público joven. Sin embargo, lo más importante de este género, en mi opinión, son sus valores y temas. Suena raro, pero el género Neketsu está estrechamente relacionado con el Spokon y el Samurai. Adventure King de Eiichi Fukui fue el primer manga de artes marciales por allá en el año 1952 y destacó por la genialidad de usar el código Bushido de los samurai en algo tan distanciado como el deporte. Estos valores fueron copiadísimos a través de los años por casi todo manga con un torneo de por medio, hasta llegar a Hokuto no Ken y Dragon Ball en sus respectivos arcos de artes marciales, lo cual se popularizó tanto que ahora es casi un tropo en sí mismo. Así es, por eso este tipo de arcos funcionan tan bien en este género y los vemos tanto. Y bien, si te preguntas cuáles son estos valores del Bushido, pues son 7 virtudes: la rectitud, el valor, la benevolencia, el respeto al rival, el honor, la lealtad y la honestidad. Por lo que sí, todo manga Neketsu, aunque no lo parezca, gira en torno a dichos temas y es probablemente lo más importante para definir el género. A este tipo de historias en Japón se les llama neketsu, lo típico que entendemos como manga de peleas. Pero en Occidente le hemos dado ese doble uso de ser género y demografía, llamándolos simplemente shonens. Pero más allá de cómo se debería llamar y su historia, es interesante decirte cómo estoy seguro que es este género donde están cosas como Demon Slayer, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball o Naruto, lo único que ven muchos de tus amigos de anime, y como estoy aún más seguro que fue un neketsu la obra por la que tú empezaste a ver anime. Es simplemente un patrón en común que tienen casi todos los fans del anime, mujeres, niños o adultos. A todos fue una obra shonen la que les hizo dar el primer paso para meterse de lleno a este mundo. En mi caso fue Bleach y Death Note, por si alguien se lo pregunta, lo cual es fascinante, ¿no lo crees? Con un medio tan variado, tan rico, tan prolífico, donde se producen más de 300 animes distintos al año, que la mitad de sus fans solo centren su atención a esta clase de historias y descubran su fascinación por el mismo gracias a historias de aventuras de adolescentes salvando el mundo o jugando un deporte con sus amigos. Esta dominancia del shonen en la vida cotidiana de un fan del anime empieza desde la niñez, cuando tú no dictas lo que consumes, sino la televisión o el control parental en una plataforma de streaming. El shonen, hacer caricaturas para niños y adolescentes, entra en este filtro permitido en televisión y streaming para la primera niñez. Al limitarse en su uso de violencia, no haber escenas explícitas de muertes, no conferir mucha atención al romance, evitar el gore y especialmente hacer animaciones, lo que les confiere un margen de separación a la realidad aún más fuerte, sin importar que a veces entren en temas tan serios como puede ser la guerra. También, hacer generalmente aventuras con premisas simples y mayor complejidad de vencer al villano de turno a simple vista, se vuelven historias fácilmente comprensibles para cualquier edad. Así un niño no puede entender el contexto de que existen rivalidades entre clanes ninjas y que quieran usar los poderes de un dios para invernar a todo el mundo, así logrando una paz verdadera, porque todos podrían cumplir sus sueños en este mundo onírico. Por ejemplo, entienden que Obito es el villano y Naruto intenta detenerlo.
Luego está lo apasionante de estas historias, que es vender las fantasías de alguien joven volviéndose el mejor de todos, que a la vez es su mayor separación del cómic de superhéroes, que es la competencia más directa que uno suele pensar que tiene el manga Nekketsu. Mientras que el Nekketsu centra sus historias en el viaje de sus protagonistas desde lo más bajo a lo más alto, el cómic de superhéroes muestra más una realidad ya constante donde ellos ya son héroes, personas hechas a sí mismas, que superaron los obstáculos, sus circunstancias con ingenio y habilidades propias, generalmente siendo ellos personajes estáticos que desarrollan sus tramas en conflictos, siendo estos más la personificación de una pelea de ideales o conceptos, de ver cuál se sobrepone o a qué lleva cada camino de estos ideales, mientras los espectadores somos partícipes de esta visión y la evolución de su mundo, pero no de ellos como personajes. El shonen, por otro lado, toma más el camino del viaje del héroe, donde en su voluntad de vencer al villano o superar el obstáculo que tiene enfrente, su protagonista tuvo que haber crecido, madurado y aprendido lecciones en el camino que lo enriquecen a él hasta un nuevo nivel. Así, lentamente logra convertirse en el peleador más impresionante, el deportista más grande, el chico que desarrolló el mayor talento, aquel que con determinación es capaz de ir hasta donde ningún compañero suyo lo ha logrado e incluso más allá, conseguir el poder de transformar la realidad con el poder de su voluntad y que todo aquel cerca a él lo note. Premisa hermosa, especialmente para jóvenes que siguen sin definir bien lo que quieren hacer de su futuro y están viviendo la etapa más experimental de su vida, donde cualquier nueva asignatura o pasatiempo que les obligan a intentar o lo hacen por iniciativa, buscan destacar, comprobar qué tan buenos son y si esa será su pasión a seguir. Porque también es común que cuando somos jóvenes seamos obsesivos a lo que le dedicamos tiempo, ya que poseemos la falta de responsabilidades para detenernos o el tiempo infinito para dedicarnos a ello. Deportes, videojuegos, lectura, música, dibujo, cualquier cosa que te llene. Siguiendo con esta idea de cómo nos logramos identificar mucho más con los protagonistas del shonen, está el tema de los diseños. Generalmente, los protagonistas de shonen suelen basar sus historias en una especie de contemporaneidad, además de usar uniformes reminiscentes a la escuela japonesa, una vestimenta que, aunque extranjera, no deja de ser un estilo de ropa muy atado a la realidad. Vestirse todo de negro es mucho más común que, por ejemplo, tener una máscara o usar una capa, los dos aspectos más comunes que se suelen asociar a los superhéroes. Las caricaturas más clásicas de Disney y Warner usaban animales como protagonistas o hacían historias que transcurrían en otras épocas donde la cultura y la vestimenta de sus personajes eran totalmente distintos a la actual. Usar chamarra deportiva a lo Naruto, trajes de artes marciales como Goku, jean corto con camisa abierta y sandalias a lo Luffy, o traje como Denji son atuendos cercanos a la realidad de cualquier adolescente, que podrían llegar a intentar imitar si desean. Además, el común cabello pincho que suelen tener la mayoría de los protagonistas shonen intenta asemejar a la idea de un peinado simplemente sin peinar. A lo natural, es la realidad de cualquier niño o adolescente, que simplemente no pone mucha atención a cómo se peina. Otra de mis características favoritas de los Nekketsu es su capacidad de crear mundos donde tú quisieras participar en él, ser el héroe en la Academia UA, hacer parte de la tripulación de Luffy, ser un soldado expedicionario, aprender nen viajando por el mundo, irse de aventuras con tu gremio de mago, participar en el torneo más grande de tu país, todos lugares más emocionantes que ir al colegio, aventuras donde cada camino te lleva a conocer el mundo, yendo más allá de los aspectos tan típicos de las caricaturas norteamericanas, que les gusta centrar todo en un barrio o una ciudad, asemejando sus historias a la realidad y a las típicas sitcoms que han sido tan exitosas por muchas décadas en los inicios de la televisión norteamericana. La constante creación de un mundo en los shonen fomenta la imaginación de los niños, su deseo de descubrir más, mientras que también para los adultos el deseo de entender nuevas culturas, puntos de vista del mundo. Los Nekketsus agregan incluso más sabor a su fórmula, incorporando un sistema de poder que tiene que vincularse a la realidad de este universo, transformando por completo cómo este funciona. Caballeros del Zodiaco con armaduras sagradas vinculados a las mitologías de diferentes culturas, que servían como soldados de sus dioses, templos que fungían tanto como lugares de adoración como academias de entrenamiento. Kaiju No. 8 crea toda una sociedad humana moderna alrededor de cómo sería vivir con ataques constantes de kaijus, brigadas especiales a este tipo de amenazas y cómo esto transformaría el comercio mundial, armas e instituciones. Yu Hakusho imaginaba toda una visión en el mundo espiritual, que funcionaba como un lugar de trámite para hacer la transición a la otra vida, lugares de purgatorio e infiernos, vinculados a unas instituciones que encargarían de todo con una organización monárquica.
La construcción de estos universos vuelve a los Neketsus historias sumamente longevas que llegan a tomarse más de 6 años en contar toda la trama de sus protagonistas y de su mundo, cumplir la necesidad de explorar civilizaciones que crean y de desarrollar los cientos de personajes que incorporan en sus historias. O quizás no, porque al ser tramas que se desarrollan semana a semana, son los mismos fans con votaciones de popularidad los que deciden cuál personaje el autor debería poner más la lupa, y los que no son muy populares quedan ignorados. Junto a este hecho de ser historias tan longevas donde sus fans comentan día a día el avance de sus tramas, está el factor de crear estos vínculos emocionales con sus fans, que quien siga estas historias empieza a asociar fuertemente estas tramas, personajes a una etapa de sus vidas, ya sea su infancia, el desarrollo de ellos en el colegio o la universidad. Momentos donde estos personajes de corazón de oro se vuelven sus compañeros semanales, amigos con los que han compartido mucho tiempo y modelos a seguir en algunos casos, personajes a los que llegar a aspirar a ser. Las historias dentro de la demografía shonen pegan fuerte en edades tempranas, porque claramente es algo hecho especialmente para ellos, niños y adolescentes. Suena tonto de aclarar, pero es que muchas veces lo olvidamos. La mitad de la gente en la actualidad que ve anime en internet ya no son ni niños ni adolescentes, ni jóvenes adultos. Son gente mayor de más de 25 años según las estadísticas de flujo de usuarios de edades de páginas como Crunchyroll. La mayoría de opiniones que uno ve en internet, ya sea en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, de gente hablando sobre estas historias, son de personas que ya no son capaces de procesar o querer discernir el propósito de estas tramas. Personas con una visión adulta de todo lo que consume, una sobreracionalidad que encuentra 1000 peros, 1000 defectos, 1000 agujeros, 1000 obviedades de por qué son narrativamente basura, llena de clichés y enfocada siempre a resolver todo con el poder de sus puños. Con personajes unidimensionales donde no se explora nada más que su habilidad excepcional, sino otros aspectos de su vida, con apenas personalidad. Y es verdad, lo tenemos que admitir. Las historias dentro de la demografía shonen son sumamente incoherentes en sus propias tramas para poder encajar el villano de turno, crear un nuevo arco de la nada y poder elevar el conflicto siempre a una escala mucho mayor. Sobreexplicativa en los poderes de sus personajes para que los niños no se pierdan e incluso convenientes para que lo correcto siempre gane. Un optimismo a veces pesado de asimilar con la dificultad de sus retos, que suelen ser tan pequeños como salvar el mundo. Pero salvar el mundo no es tan simple como solamente vencer a un villano, derrotar a un rey demonio o derrocar a un tirano. Hay sociedades que reconstruir, rencores que sanar, sistemas sociales que mejorar, marginados que incorporar, cosas que claramente no puede hacer solamente un protagonista de un shonen. Son cambios estructurales y de mentalidad de todos los ciudadanos que ni el mayor poder puede solo cambiar con voluntad, porque cambiarse a uno mismo con voluntad es posible, pero cambiar toda tu sociedad por ti mismo es utópico. Lo que quiero decir es que los shonen son obras inmaduras, porque sus autores son personas inmaduras. La gente no se da cuenta de que los mangakas que escriben estas historias en la Shonen Jump, Shonen Magazine, Shonen Sunday, etc. suelen ser primero, el primer manga serializado en su carrera, segundo, historias donde solo tienen estructurado el inicio, pero todo su desarrollo es una lucha constante contra el tiempo más el ingenio del autor cada semana, y tercero, son autores extremadamente jóvenes. Masashi Kishimoto tenía 25 años cuando creó Naruto, Rita Kubo 24 años cuando creó Bleach, Eiichiro Oda 22 años cuando creó One Piece, Akira Toriyama 29 años cuando creó Dragon Ball, Tatsuki Fujimoto 26 años cuando creó Chainsaw Man, Gege Akutami 26 años cuando creó Jujutsu Kaisen, Kohei Horikoshi 27 años cuando creó My Hero Academia, Koyoharo Gotouge 26 años cuando creó Demon Slayer, Yoshihiro Togashi 24 años cuando creó Yu Yu Hakusho. La mayoría de los autores que se realizan su primer manga shonen empiezan en sus 20s y para cuando los terminan ya se han casado, tienen hijos, una casa, 1000 referencias artísticas nuevas y otra visión totalmente distinta del mundo. Cuando estos autores deciden crear otro manga, es usual que tomen caminos de historias más sosegadas, simples y aterrizadas. Como Hiromu Arakawa, que cuando terminó Full Metal Alchemist, su siguiente manga trató de la vida cotidiana de un estudiante que empezaba a trabajar en una granja. Takehiko Inoue pasaría de escribir mangas de baloncesto sobre delincuentes encontrando su camino en un deporte a un relato introspectivo sobre el samurái más famoso de Japón, Miyamoto Musashi,
y la creación del arte de la espada que él desarrolló. Akira Toriyama, después de terminar Dragon Ball, volvería a sus raíces de la comedia escribiendo aventuras simples, infantiles, divertidas y autocontenidas de tan solo un tomo, como Kowa o Sunland. Los mangas shonen son largos, demasiado extensos para su propio bien, suelo pensar. El hecho de que sus protagonistas crezcan en sus años de publicación no es solo un recurso narrativo, sino también una forma de mostrar que sus autores también ya son mayores y que las historias que comenzaron, los problemas que les plantean a sus protagonistas, ya no son los problemas que desean explorar con ellos. El caso más famoso es Naruto, que pasaría de ser una trama sobre la superación personal de un chico marginado que quería volverse el líder de su nación a una trama de intentar solucionar el ciclo de odio de naciones que llevan toda su existencia en guerras. Algo que los fans han tomado como una traición de los ideales de su propia historia, pero no es más que un cambio de perspectiva a conflictos más interesantes para el propio autor, que así como sus personajes se hacen más fuertes, ellos como autores se hacen más maduros, hasta el punto que en general, las historias de Neketsu terminan con sus protagonistas en una especie de retiro merecido, porque ya son capaces de dejar una visión del mundo llena de conflictos externos y empezar a avanzar a nuevos aspectos de sus vidas, como puede ser guiar a las nuevas generaciones, construir un lugar o enfocarse en su familia. Los autores shonen escriben estas historias de niños convirtiéndose en adultos porque es lo más cercano a lo que acaban de vivir, lo que más solían leer de niños, la primera historia que se imaginaron contar y porque hay pocos temas más universales como la pubertad. Todo ser humano tiene que hacer esa transición, ser un adolescente que perdió todas las facilidades que da la infancia pero no puede tener ninguna de las libertades que da la adultez. Las historias de la demografía shonen son el sueño de lo que significa crecer para los mismos autores. Algo que uno no creería, pero es un asunto muy serio. Grave porque pareciera que todo significa el fin de su mundo y lleno de un dolor que nunca habían tenido que experimentar. La adolescencia es una etapa de la vida donde literal todo cambia y la percepción del mundo entero cambia por consiguiente, que muchas veces implica una resistencia a ello. Por eso, estas tramas están guiadas más por las pasiones de sus personajes que por la lógica de una realidad, porque en ese momento uno no busca la lógica y no hay nada que te haga sentir más relatable que ver a alguien que siente lo mismo que tú. Frustración, enojo, decepción, esfuerzo, pasión, amor, superación, compasión, cualquier emoción, aunque sean expresadas por personajes de ficción. Los atajos narrativos como volver a cualquier personaje fuerte de golpe, sistemas de poder que dejan de tener coherencia y toda la vida de sus personajes gira alrededor de una meta o un deporte ignorando todos los demás aspectos de su propia vida, que los protagonistas sean capaces de sobrevivir a todo, cambios de mentalidad de enemigos por pura emocionalidad de la trama, quizás se sientan baratos, y claramente cualquier historia es mejor si tiene buena narrativa, pero en los shonens la coherencia argumental pura no es la prioridad de sus autores, porque no se trata de que todo tenga sentido, se trata de ser entretenido mientras generas emociones. Por eso me gustaría que más adultos entendieran que a los niños o a mi yo adolescente no le importaba que Dragon Ball Z me hubiese narrado la misma historia 3 veces. Yo solo quería ver a Goku pelear, entender cuáles eran los límites de su fuerza y comprender que esos límites no existían mientras hubiese entrenamiento, esfuerzo y sacrificio. Que el verdadero límite estaba hasta donde tú lo marcases, no donde el villano de turno te dijera que era. En cualquier Spokon, no importa que su trama sea siempre la de llegar a los nacionales y tener cuantas jugadas irreales como el autor requiera, sino emocionarme a aprender un deporte, invitarme a imaginar que así podría jugar yo, hacerme lidiar con la frustración de perder como con el deseo de ganar, transmitir la emoción de jugar cualquier deporte sacándome de la cama para ir a practicarlo, que One Piece es más que la historia de alguien que quiere convertirse en el rey de los piratas, sino la historia de alguien que tiene una meta fija y bien marcada, que atraviesa cada dificultad posible y aprende a reunirse con gente con un propósito similar al suyo, donde todos se ayudan a lograrlo. Que Dr. Stone no es la historia del humano más listo del mundo y con la capacidad mental de solucionarlo todo a un nivel de conveniencia que roza lo absurdo, sino la historia del mismo desarrollo humano y cómo el conocimiento que poseemos se basa del conocimiento recolectado de cientos de miles de millones de personas que hacen posible cada pequeño avance en cada área del saber. Cómo todo está conectado y todas son necesarias, que aprender cómo funciona y moldeamos el mundo con ciencia es emocionante. Que Chainsaw Man no es la historia de un perdedor que trabaja en una agencia de cazadores de demonios, sino de alguien marginado que nunca tuvo nada y no puede tenerlo, porque las deudas que ha heredado son más grandes que él mismo. Alguien que la misma sociedad le impide avanzar, pero aún así él se niega a que ese sea el camino que el mundo le impone.
Lo que quiero decir es que un shonen no me tiene que maravillar narrativamente con los conflictos más justificados o hilados con la maestría de Nobel de literatura, de por qué se debe luchar por la justicia, tus amigos, la libertad, tu familia, la necesidad de sobrevivir, el deseo de ganar o cualquier otra excusa. Un shonen solo tiene que convencer a quien lo vea de que vale la pena no rendirse. Está bien criticar estas historias con los ojos de la madurez actual y entender que no son perfectas y en muchos casos son repetitivas. Pero también está bien entender que para los ojos de un niño o un adolescente era justo lo que buscaban y no necesitaban la aprobación de un adulto de que si eran buenas o malas para que igualmente tuviesen un impacto en ellos. A día de hoy aún recuerdo la famosa frase del maestro Roshi cuando entrenaba a Goku y a Krillin: hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases de todo buen entrenamiento. Miren, sé que suena tonto. Tengo ya 30 años, pero me sigue emocionando. Es una frase que encapsula la mentalidad con la que intento vivir cada día. Creo que esa es la razón de por qué aún muchas personas siendo adultos siguen consumiendo historias tipo shonen, porque les da la motivación de creer en un mañana más emocionante, mejor que el hoy que vivimos. El éxito del anime shonen en la televisión mundial ha influenciado a las caricaturas modernas y muchas de ellas han adaptado algunas de las ideas de shonen a sus shows. Casos como Danny Phantom, Avatar, Steven Universe o La Casa Búho, que poseen elementos como sistemas de poder, historias de adolescentes madurando, salir de espacios comunes a fantásticos, historias lineales siguiendo a un protagonista y creación de todo un universo el cual explorar. Y de los videojuegos tanto japoneses como occidentales, ya ni hablemos, que su influencia ha sido infinita, cuyo mayor caso de éxito se puede decir que ha sido toda la saga de Dragon Quest. Al ser humano nos fascina la fantasía de tener más poder, de sobrepasar la adversidad, de la competencia sana, del descubrimiento de mundos, el desafío de resolver problemas, el reto de superar lo que no se había logrado, de ser alguien capaz de tener la mayor de las aventuras. Los shonen son historias directas a apelar a estos sentimientos, no lo ocultan ni lo maquillan, no les gusta la sutileza, van directo a ese deseo e intentan deshacerse de todos los aspectos de la realidad que lo puedan evitar, como las ataduras familiares, haciendo a sus protagonistas huérfanos. La idea de tener que sobrevivir con dinero nunca es un problema y ni se aborda. El problema de niños vagando por el mundo y no yendo a la escuela ni siquiera se plantea. Ignoran el hecho de que deberían existir policías, leyes o un gobierno que limitara sus acciones, aspectos que para muchos puede ser el factor de por qué no tienen gracia, pero también los que los hace tan divertidos a mi parecer, son el patio de juego en el que todo niño desearía vivir. Uno donde hubiera libertad absoluta para dedicarte a tu sueño. Y así como son descarados y directos en sus mundos, también lo son dando sus mensajes. Hace nada empecé Kaiju Number 8, por ejemplo. En el primer capítulo hubo una escena donde el protagonista está en el hospital, herido y reflexivo, pensando que nunca logró sus sueños, y otra persona que admira sí lo hizo, que es alguien fracasado, que merece estar en la situación donde está. De la nada, su compañero de habitación le grita: hoy actuó como una gran persona, estoy seguro que logrará su sueño. Entonces él se golpea la frente y piensa: ¿cuándo vas a dejar de mentirte? Pensando que siempre hace lo mismo. Mentalizarse con cualquier excusa para racionalizar su deseo de dejar de seguir su sueño. Y no sé, en esa escena me identifiqué mucho. Pensé, ese soy yo todas las noches. Me ilusionó, me dio esperanza. Por eso me gustan los shonens, al menos a mí y seguramente a mucha gente, porque inspiran a la vez que divierten, lo cual es su secreto. Nos influyen, maravillan, guían, aconsejan, imbuyen de energía y hacen que todos sus espectadores compartan el objetivo en común con sus protagonistas. Se vuelven un recordatorio directo, fantasioso y quizás banal de que hay que vivir la vida con el sentimiento de disfrutar más del mundo, luchar por un sueño, superando dificultades y pensando en que cada día es una oportunidad para mejorar, lo que bien podría llamar una fórmula perfecta para el éxito. Un shonen, la demografía más consumida en el mundo del anime. El género, en mis palabras, de la esperanza.